Ahora sí que estamos en vivo. Ahora sí que sí. Muy buenas tardes a todas y todes. Estamos en un nuevo capítulo de Plaza Perú, Derechos Humanos desde el Biobío, este podcast transformado en live, con mis queridos amigos Rodrigo Castillo y Pablo Torres. Muy buenas tardes, chiquillos. Lai, buenas tardes, un gusto estar de vuelta en Plaza Perú, que no era una cosa poco común cuando no había pandemia, que conste, así que es verdad. no estamos aquí faltando la verdad ni nada por el estilo. Pero bueno, un gusto como siempre. Muy buenas noches a todos y todas quienes nos están escuchando hasta ahora. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias a ustedes del equipo y por supuesto al invitado que tenemos que ya Lai se va a encargar de presentar. Así es, vamos a además saludar a nuestra querida Kim, que nos está ayudando tras bambalinas, y este programa está dedicado a nuestro querido amigo Lizardo, que no me acuerdo el apellido. Aguante Lizardo, un gran amigo de época del liceo. Araquete. No, desde Los Álamos. Desde Los Álamos. Sí. Arauco ya no tiene más penas entonces. El día de hoy nos acompaña Alfonso Enríquez Ramírez. Alfonso es abogado de la Universidad de Concepción, académico del Departamento de Filosofía y Historia del Derecho de la Universidad de Concepción y además es doctor en Derecho de la Universidad de Chile. Bienvenido, Alfonso. Bueno, muchas gracias por la invitación. Como yo les comentaba, soy un fan de su programa, así que es una emoción estar aquí también presente con ustedes. Muchas gracias. Alfonso, tú también tienes un proyecto de podcast con Derecho UDEC chillano, ¿o me equivoco? Sí, que pasa que nosotros tenemos varios programas, ¿no es cierto?, para pasar el dato. Tenemos un programa con TVU que es acerca del proceso que estamos viviendo, que va los días martes. Tenemos un programa con Radio La Discusión, que va los días martes y jueves también, a las 7, y un podcast de la carrera de Derecho Campus Chillán, donde estamos analizando ciertos temas de actualidad jurídica, ¿no es cierto? Vamos por el tercer capítulo, así que está recién partiendo, pero vamos agarrando ritmo de a poco. Súper. El día de hoy vamos a estar hablando de derribando los mitos constituyentes, posibilidades y alcance de una nueva constitución, y en términos más coloquiales nos robamos la idea de algún lado que era desmintiendo al tío rechazo. También, en el fondo, todas estas fake news, esta cantidad enorme de información que circula en redes sociales, en la campaña, en la franja que empezó el 25 de septiembre, y porque, como en toda campaña política, ¿no?, hay un montón de informaciones al menos poco precisas o contradictorias, y hay una necesidad, ¿no?, de informar a la ciudadanía, de que ésta vote informadamente, y desde aquí, desde Plaza Perú, lo que queremos hacer es poner nuestro pequeño granito de arena para contrastar la propaganda con aquellas verdades que nos dicen, ¿no?, qué es lo que puede o no abordarse en una constitución política de la República. Para eso, como siempre, abre los fuegos nuestro querido Pablo. Yo no sé si voy a hacer un sindicato aquí en el live, porque yo siempre soy el que sale primero. Estoy indignado, pero como siempre en la Araquete somos pioneros de todo lo nuevo, así que me corresponde, creo que es una responsabilidad social que tengo. Pero bueno, como bien decía Lai, y tristemente a estas alturas, porque, o sea, ya estamos a nada del plebiscito, siguen habiendo muchas dudas. En parte yo, especulando un poco, que hay mucho tiempo para especular, últimamente creo que hay una absoluta falta de voluntad política en dar claridades. O sea, el hecho de que hasta casi último momento no hubiéramos sabido qué iba a pasar con el plebiscito da suficientes luces para decir, oye, acá el plebiscito no se quiere, ¿ya? Pero una de las que más ha dado vuelta quizás en cuanto a dudas es la famosa hoja en blanco. ¿Qué significa esta hoja en blanco? ¿Qué riesgos, comillas, o qué ventajas nos trae? ¿Hasta dónde alcanza la palabra hoja en blanco en un proceso constituyente? Yo creo que esa es una duda legítima que muchos nos hemos hecho y al mismo tiempo algunos han respondido, otros no. Y esa es la primera pregunta que me gustaría hacerle hoy a nuestro invitado.
¿sobre qué bases se construye en definitiva la denominada hoja en blanco y cuáles son sus alcances? Alfonso, por favor. Sí, mira, esta probablemente es la pregunta que nos ha tocado responder más como facultad. Hemos participado en múltiples charlas, actividades, conversatorios, etcétera. Y a mí me gusta más hablar de una hoja gris que de una hoja en blanco, pero la hoja en blanco tiene un sentido metafórico y ese sentido, y eso supone de que la discusión que se va a llevar a cabo en la convención no va a estar condicionada por el texto de la actual Carta Fundamental, y si no se llega a acuerdo en algún punto, ese acuerdo queda sin regulación a nivel de la ley fundamental, que es la Constitución, ¿ya? Eso es todo en principio lo que significa la idea de hoja en blanco. Pero aquí hay dos puntos que hay que tener presentes, ¿no es cierto? Primero, que es una hoja en blanco hasta por ahí nomás, ¿ya? Porque se parte de un piso mínimo. Ese piso está dado porque la reforma que permite el inicio de este proceso le raya la cancha a la convención, ¿ya? O sea, eso es lo primero que tenemos que tener presente. Esa es una de las críticas a la convención, ¿no es cierto? Que lo podemos discutir después si efectivamente una convención con un carácter más soberano o no, ¿ya? Pero lo cierto que desde un punto de vista estrictamente jurídico, la reforma le raya la cancha a la convención y le establece límites, ¿no es cierto? Esos límites tienen que ver con el carácter de república, de democracia, y con el respeto, esto es muy importante, a los tratados internacionales. Aquí hay otra pequeña vuelta de tuerca, ¿cierto? Porque la redacción que hubiese sido un poco preferible hubiese sido de respeto a los tratados sobre derechos humanos, ¿no es cierto? Y no simplemente a los tratados internacionales, porque eso supone que constituye un límite también a aquellos acuerdos de naturaleza más bien económica, ¿ya? Pero con respecto a los tratados sobre derechos humanos ya hay una primera base, ¿ya? Esto significa de que no está en discusión para nada, y esto yo lo he repetido hasta la saciedad, ¿no es cierto? Y que aquí no está en discusión para nada la garantía del derecho de propiedad, la libertad de conciencia, la libertad de empresa, etcétera, porque si uno va, estudia, hace el esfuerzo, ¿no es cierto?, de estudiar los tratados, estos son muchos tratados, ¿no es cierto?, con un articulado muy extenso, y el plexo de garantías fundamentales que se establece es muy robusto, ¿ya? Por lo tanto, aquí no existe este peligro, ¿no es cierto?, que se vaya a acabar con la propiedad privada, con la libertad de conciencia, para nada, ¿no es cierto? Hay un piso mínimo. Otra cosa, eso sí, ¿no es cierto?, es que, como ustedes saben muy bien, los tratados internacionales utilizan expresiones bastante ambiguas y vagas, ¿ya? O sea, esto significa de que es un piso, ¿no es cierto? Pero es un piso mínimo y hay mucho espacio para innovar, ¿no es cierto? Cuando se habla de la garantía de propiedad, por ejemplo, eso está reconocido a nivel de los tratados, pero perfectamente se podría incorporar, por ejemplo, una cláusula como la que estaba presente en el proyecto de la expresidenta Bachelet de vincular la propiedad privada con el bien común, ¿ya? Algo que uno encuentra, por ejemplo, en la ley fundamental alemana, ¿ya? Otro punto importante aquí que hay que tener presente, de que la discusión que se va a llevar a cabo ahí es una discusión política, ¿ya? A quienes somos muy cercanos al mundo del derecho, creo que se nos olvida un poco eso también, ¿ya? Es una discusión que tiene tintes jurídicos, por un lado, pero la discusión acerca de una nueva constitución es una discusión esencialmente política, y eso significa que hay múltiples aspectos que no están totalmente definidos a nivel de los tratados, y son aquellos aspectos sobre los que precisamente vamos a tener que tomar decisiones concretas. Alfonso, antes de que pasemos a la otra pregunta a propósito de estos límites, ¿no?, que el Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución entrega a la Convención, ¿qué pasa, por ejemplo, con otros órganos autónomos del Estado? También hay mucha conversación ahí sobre lo que podría pasar eventualmente con el Tribunal Constitucional, que está haciendo campaña para derogarse solo, podríamos decir. Así es. Mira, ¿qué pasa? Dos cosas. Primero, de que mientras la Constitución esté, o sea, en el tiempo que dure la discusión en la Convención y hasta el plebiscito de salida,
la Constitución actual va a permanecer vigente y todos los órganos que están en la Constitución actual van a seguir perfectamente vigentes como si aquí no hubiese pasado nada, ¿ya? Pero lo que sí puede ocurrir, y esto podría ser muy interesante, es que la nueva eventual Carta Fundamental elimine órganos que actualmente están regulados en la Carta Fundamental o cambie sustancialmente sus competencias, ¿ya? Esto es lo que pasa con el TC, ¿ya? Por ejemplo, lo que se podría hacer son su eliminación, ¿no es cierto? Y ahí seguramente la Carta Fundamental va a tener ciertas normas que va a regular o sea, esta situación en específico. Y lo otro que podría ocurrir también es que se mantenga este órgano, pero sus atribuciones sean sensiblemente modificadas, eliminando, por ejemplo, el control preventivo de constitucionalidad, que yo sería bastante partidario de ir en ese sentido y mantener al menos, ¿no es cierto?, el control a posteriori, ¿no es cierto?, junto con reformar y modificar sustancialmente el proceso de designación de este órgano. Alfonso, si se puede explicar brevemente, porque muchas veces la gente nos pregunta y nos dicen que precisemos a veces algunos conceptos técnicos, ¿a qué se refiere el tema del control preventivo del TC y por qué genera, digamos, tanta discusión y se apunta como un aspecto hacia una eventual modificación de este órgano, de su atribución? Mira, ¿qué pasa? Mira, para resumir un tema que es súper complejo, el TC lleva a cabo el control de constitucionalidad de la ley, y este control puede ser de los proyectos de ley, que es el control preventivo, que es un control que se lleva a cabo respecto de un proyecto que aún no se convierte en ley, y el control a posteriori, ¿no es cierto?, que es el control de la ley ya vigente, ¿ya? Vamos con el primer supuesto. En el primer supuesto, lo que se discute esencialmente es la legitimidad del TC para proceder a evaluar la constitucionalidad de un proyecto cuya discusión es esencialmente política. Un ejemplo muy simple, ¿ya? La Constitución, cuando se discutió el proyecto sobre la ley de inclusión, ¿no es cierto?, que establece la prohibición de selección escolar, por ejemplo, el final copago, entre otros cambios, supuso una discusión muy importante, ¿no es cierto?, acerca de los límites al alcance de la libertad de enseñanza y cómo se encontraba conectada con el derecho a la educación. Y esa es una discusión esencialmente política, porque los enunciados que nosotros encontramos en la Carta Fundamental son muy ambiguos, ¿no es cierto?, y es muy difícil la atribución de significado a un enunciado como, por ejemplo, la garantía de la libertad de enseñanza. ¿Qué es lo que abarca la libertad de enseñanza, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que abarca la no discriminación, por ejemplo? ¿Qué es lo que abarca el derecho a la vida? Esos son enunciados esencialmente políticos, ¿no es cierto?, cuyos límites tienen que ser determinados por el órgano político, que es el Congreso. Sin embargo, aquí nosotros tenemos un órgano jurídico quien está decidiendo en el fondo como si fuese un órgano político sobre un problema que es de naturaleza política, ¿ya? Entonces, cuando se discutió el tema de la ley de inclusión, muchos criticaron una vez más el trabajo del TC porque estaba cuestionando en el fondo la mayoría popular que se pronunció en un determinado sentido. Y el problema que nosotros tenemos con este órgano es que 10 magistrados, ¿no es cierto?, pueden echar abajo un proyecto que fue aprobado por los parlamentarios, ¿no es cierto?, que fueron votados por la ciudadanía porque querían que ese programa político se llevara a cabo. Exacto. Y tal vez yo creo que la pregunta, ya para dejar derechamente cerrado el tema, es la consulta. ¿Esta facultad del Tribunal Constitucional es acorde con la democracia o antidemocrática? Lo que pasa es que aquí tú tienes posturas contrarias, ¿ya? Por ejemplo, hay varios autores que plantean precisamente de que el TC carece de legitimidad democrática para actuar como un órgano político, porque eso es lo que en el fondo actuaría el TC en el caso del control preventivo, ¿ya? Eso, en el caso chileno, está muy distorsionado además, ¿no es cierto?, por la forma en cómo se designan los miembros de este tribunal, lo que genera más problemas todavía, ¿ya?
Entonces, si me preguntas a mí, ¿no es cierto? El tema tendría que ir por el lado de mantener quizás este órgano, ¿no es cierto? Pero limitando sus competencias a el control a posteriori, ¿ya? Y eliminando esta facultad que tiene, que en el fondo es un poder de veto sobre la voluntad de las mayorías, ¿no es cierto?, que acuerdan respecto de un determinado proyecto de ley, porque eso es lo que estamos discutiendo en el fondo, ¿ya? Perfecto. Respecto de los temas que estábamos hablando recién, y sale ahí, nos fuimos, digamos, guiando hacia el tema del control y del Tribunal Constitucional, pero me gustaría recalcar y que pudiéramos ahondar quizás un poquito más en aquello de los límites del proceso en términos de contenido sustantivo, y en los miedos o preocupaciones que a veces se echan a correr de forma, digamos, bien intencionada o malintencionada respecto de el respeto a ciertas libertades y garantías básicas que existen actualmente. Se dice efectivamente, y quizás yo lo comprendo así y otros más lo comprenderemos así, que es imposible que una nueva constitución venga a eliminar de plano ciertos derechos y libertades básicas, y habitualmente se hace énfasis especialmente en algunas de ellas. Se habla siempre, como bien decías tú, de la propiedad. Otros hacen énfasis, y yo lo conozco de cerca porque vengo del mundo evangélico, entonces conozco de cerca, por ejemplo, campañas que hay por propagar que hay supuestamente riesgo a la libertad de culto en una nueva constitución. ¿Cuáles son esos mecanismos que permiten hoy en día decir que el Estado de Chile, independientemente del cambio de constitución, tiene estos pisos mínimos que hay que respetar? ¿Cómo operan estas obligaciones muchas veces incorporadas en tratados internacionales? ¿Y por qué es tan importante que el Estado las siga? ¿Y de qué manera se puede asegurar eso? Un poco aclarar esa situación. ¿Por qué? O sea, claro, se dice que no podría modificarse más allá de un mínimo, pero ¿por qué no? Ya, mira, pasan varias cosas aquí. Mira, primero, explicar que un tratado internacional es un acuerdo entre dos o más estados que está regido por el derecho internacional, ¿ya? Y que genera ciertos deberes u obligaciones hacia los estados, que si no se cumplen pueden generar a su vez la responsabilidad internacional de los estados, ¿ya? Entonces, el Estado chileno ha ratificado muchos tratados que han entrado en vigencia, y eso implica que forman parte del ordenamiento jurídico vigente. Pero si el Estado incumple esos tratados, eventualmente se le puede imputar su responsabilidad internacional, ¿ya? Pero aquí hay que ser bastante cuidadoso, ¿ya? Para explicarlo de esta forma. Una cosa es que la convención no pueda reconocer o dejar de reconocer un tratado, y otra cosa es que no diga nada acerca de un determinada garantía fundamental o acerca de alguna faceta de estas garantías fundamentales, ¿ya? Entonces, para poner un ejemplo ficticio, meramente ficticio, ¿ya? Supongamos que exista acuerdo para incorporar dentro de la Carta Fundamental una mención al derecho a la educación, pero que no exista acuerdo para incorporar la misma mención respecto de la libertad de enseñanza. Bueno, ¿qué pasa ahí con la libertad de enseñanza? Eso significa que ya no somos titulares del derecho a la libertad de enseñanza. No, ya, eso hay que ser súper enfático. No, seguimos siendo exactamente titulares de ese derecho, solo que no está reconocido explícitamente o no va a estar garantizado explícitamente en la Carta Fundamental, pero sí va a estar reconocido a nivel de los tratados, ¿ya? De tal manera de que su incumplimiento puede generar la responsabilidad internacional del Estado chileno. Ahora, otra cosa que también puede ocurrir, pero que no va a ocurrir porque sería muy extraño, no, o sea, es distinto a esta primera hipótesis, porque esta primera hipótesis consiste en que no se diga nada acerca de una determinada garantía fundamental. Pero podríamos pensar en otra hipótesis, en la cual se prohíba, ¿no es cierto?, en el ejercicio de una determinada garantía fundamental. Por ejemplo, se prohíbe que los padres tengan la libertad de enseñanza respecto de sus hijos. Eso no puede ser bajo ningún respecto, porque nos volvemos otra vez, ¿no es cierto?, a los tratados como un piso mínimo, ¿ya? Como un piso mínimo que genera la responsabilidad internacional del Estado chileno. Entonces podrían darse esos dos escenarios. Sin embargo, yo insisto con un tema que a mí me parece, bueno, yo siempre suelo ser un poco aguafiesta, ¿no es cierto? Aquí hay un tema que yo insisto, y voy a insistir cuantas veces sea necesario. La referencia a los tratados internacionales, yo la he explicado muchas veces, ¿no es cierto?,
pero hay que aterrizarla porque los tratados, y voy a insistir con el punto, tienen enunciados que son muy ambiguos y que dejan mucho espacio para la discusión. Por ejemplo, para resumir de forma súper breve, ¿qué pasa con el derecho de propiedad? La forma en cómo se ha explicado esto a la ciudadanía, ¿no es cierto?, da a entender como si existiese una sola forma de entender el derecho de propiedad en circunstancias que tanto la doctrina como la jurisprudencia, como las constituciones comparadas, ¿no es cierto? En el caso de en Europa, por ejemplo, hay múltiples formas de entender el derecho de propiedad. Hay una fórmula que es más maximalista, ¿cierto? Que pone su acento en su carácter más individual, ¿cierto? Y una fórmula un poco más social, que le reconoce, ¿no es cierto?, la imbricación que existe entre el derecho de propiedad y las desigualdades sociales, por ejemplo. Y ambas son maneras que caben dentro del contenido de una garantía establecida o garantizada en un tratado, ¿ya? Y esto tiene que explicarse muchas veces, ¿ya? Porque significa que un tratado puede llevar a formas de entender los derechos distintas, pero ambas posibles dentro del contenido semántico del tratado, ¿ya? Entonces, eso es realmente lo que vamos a tener que discutir en la convención. No si reconocemos la propiedad, no si reconocemos la libertad de enseñanza, no si reconocemos la libertad de conciencia, sino la manera en cómo queremos entender para el caso chileno esas garantías fundamentales. En ese mismo Perfecto. sentido, Alfonso, uno de los grandes, de los grandes mitos que ha surgido durante este proceso es esto de qué está reconocido en la Constitución y no. Una de las grandes banderas de este rechazar para reformar, ¿no? Es que, por ejemplo, el 10% de las pensiones fue posible sin una reforma constitucional. Y este mito recurrente es que como no está en la Constitución, no es necesario reformarlo, que es lo que ocurre más bien, lo que ocurre justamente, como decíamos, con el sistema de pensiones, algunas con el sistema de las ISAPRES, la educación propiamente tal, ¿no? Por lo tanto, este mito, vuelvo a decirlo, de que para qué si el día lunes tengo que volver a trabajar, ¿no? ¿Para qué voy a ir a votar el domingo si el día lunes voy a ir a trabajar igual? Porque la Constitución no es la que regula propiamente tal las cosas que me afectan la vida diaria. En ese sentido, ¿qué crees tú cómo podrías explicar la relación de la Constitución con las leyes de menor rango normativo? Y por otro lado, ¿cuál crees tú, ya en una opinión yo creo que más personal, cuáles pueden ser los ámbitos de la Constitución que pueden ser y deben ser modificados para permitir un cambio y mejoramiento respecto, en este caso, yo creo, derechamente de derechos sociales o prestaciones del Estado? Mira, vaya pregunta, ¿ya? Es una pregunta bien compleja. ¿Qué pasa? Que frente a esto, yo generalmente lo parto explicando así, mira, la campaña del rechazo para reformar, creo que carece de total sentido. Me disculpan la sinceridad, ¿ya? Hemos tenido años para esperar esas reformas y esas reformas no se han producido. ¿Por qué tendríamos que confiar de que se van a producir ahora? Con el agregado, ¿no es cierto?, de que el rechazo para reformar carece de plazos, ¿ya? Esas reformas podrían ocurrir mañana, en 10 años más o nunca, en circunstancias que la discusión constitucional, ¿no es cierto?, a través de la convención tiene plazos definidos, ¿ya? Eh, sea como sea, vamos a tener un plazo, ¿no es cierto?, para poder discutir estos temas, ¿ya? Sin embargo, aquí yo creo, yo insisto, soy bastante cuidadoso, como yo no tengo vinculación política, mi vinculación es simplemente académica, tengo mucha libertad,
Y creo que la campaña de El Apruebo está generando una expectativa muy grande en la población, ¿ya? También tengo que ser sincero, ¿ya? ¿Por qué? Porque lo que pasa aquí hay que partir de dos cosas. Primero, hay una relación entre la Carta Fundamental y los problemas reales de la gente como pensión, en educación, en seguridad social, salud, etcétera. Hay una relación y es una relación directa, que la voy a explicar inmediatamente, ¿ya? Pero, ojo, ¿no es cierto? Es una relación que no está condicionada tanto por el reconocimiento de tales o cuales derechos en la Carta Fundamental, ¿ya? Puede ser curioso, ¿ya? ¿Por qué yo insisto en esto? Porque el énfasis se ha puesto, en la franja por lo menos, fundamentalmente en el problema relativo a los derechos, ¿ya? Y yo sinceramente creo que el problema relativo a los derechos, ¿no es cierto?, es un problema importante y central, pero que el problema más relevante tiene que ver con la manera en cómo está conformado el sistema político y el resto de los órganos que reconoce la Carta Fundamental. ¿Cuáles son las atribuciones del presidente? ¿Cuáles son las atribuciones del TC? ¿Cuáles son las atribuciones del Congreso? ¿Queremos un sistema presidencial o semipresidencial o un sistema parlamentario, etcétera? ¿Dónde quiero llegar con esto? Y voy a poner algunos ejemplos. La situación que tiene que ver con los derechos sociales, por ejemplo, está más condicionada con las atribuciones del TC o del Congreso que con el reconocimiento expreso o no de ciertas garantías fundamentales. Tienen que pensar ustedes en la titularidad sindical, ¿ya? Ustedes saben de que esto se logró aprobar en el Congreso, ¿cierto?, hace un par de años atrás, pero que fue declarada inconstitucional por el TC, la cual aceptó la posibilidad que estos grupos de trabajadores que no estaban afiliados a sindicatos pudiesen entrar en negociaciones directas con el empleador, con lo cual se debilita la idea de sindicato, ¿ya? Entonces, uno se pregunta, bueno, aquí, ¿cuál es el problema? El problema tiene que ver solo con la manera en cómo está consagrada o implícitamente consagrada la libertad sindical en la Carta Fundamental, o no tendrá más que ver con la existencia de este órgano como el TC, porque fíjense, podríamos perfectamente pensar en una Carta Fundamental donde se reconozcan múltiples derechos sociales, ¿ya? Como sucede en nuestros países vecinos, el derecho a la vivienda, ¿no es cierto?, el mínimo vital, etcétera, pero que tengamos muchos problemas para materializar esos derechos en la práctica, ¿ya? ¿Y por qué podríamos tener muchos problemas para alcanzar ese objetivo? Muy simple, porque no obstante que alcanzamos los quórums necesarios para incorporar esos derechos, no alcanzamos los quórums para eliminar el Tribunal Constitucional, para pasar a un sistema semipresidencial, para cambiar las atribuciones del Congreso, ¿ya? Entonces, yo llamaría a que, junto con enfocarnos en las problemáticas acerca de los derechos, nos enfoquemos en lo que para mí, ¿no es cierto? Aquí, por supuesto, pueden haber opiniones distintas, lo que para mí constituye realmente la piedra de toque que ha impedido que muchas garantías fundamentales se reconozcan para alcanzar ciertos niveles más altos de protección. Y simplemente para terminar, es cierto que muchos problemas relacionados con las pensiones, ¿no es cierto?, con la salud, están regulados a nivel de leyes simples o comunes o de otro tipo. Pero vayan ustedes a intentar cambiar esas leyes, ¿ya? Háganlo, claro, háganlo, ¿ya? Es muy difícil, producto de los límites, ¿no es cierto?, de las barreras o de los obstáculos que la actual Carta Fundamental establece en su diseño maestro para que esas modificaciones efectivamente puedan llevarse a la realidad. Muchas gracias. Sumamente interesante lo que señala Alfonso, porque en definitiva, volviendo un poco tal vez atrás al argumento de rechazo para reformar, me da la impresión de que hay algo que se obvia siempre, y es que esas reformas generalmente tienen el carácter de particulares, o sea, tal o cual punto. Y de lo que nos expone Alfonso, con lo cual concuerdo, por cierto, es que tiene que haber toda una visión sistémica que permita en definitiva dar sustento
a través de un diseño institucional a todos los derechos que allí se concreten. Creo que es algo que por lo menos yo no había escuchado destacado en ninguna parte y me parece sumamente interesante. Mira, es que aquí pasa una cosa, hagamos un poco de historia, ¿ya? Súper breve, ¿ya? ¿Cómo se redacta la Carta Fundamental del año 80? Primero hay que recordar que el golpe de Estado se produce el 11 de septiembre y la comisión de estudio comienza a funcionar el 24 de septiembre aproximadamente, ¿ya? Fíjese, el golpe fue el 11 y comienza a funcionar el 24. O sea, desde el comienzo existe una voluntad de cambiar la Constitución. Primer punto. Segundo punto, se nombra una comisión, ¿ya? Sin participación ciudadana, por supuesto, ¿ya? Aquí se ha criticado mucho el proceso actual, pero fíjense, aquí vamos a tener la participación ciudadana al comienzo para la elección de los convencionales y al final. En cambio, la Constitución del año 80, la participación ciudadana solo se limitó al final, ¿ya? Y en un proceso sumamente cuestionado por la falta de garantías electorales. Pero la manera en cómo se llevó a cabo el proceso de la Carta del año 80 tiene un aspecto positivo que arranca, ¿no es cierto?, de su origen dictatorial, ¿no es cierto? Y ese aspecto positivo tiene que ver con que existe una especie de hilo conductor en la Carta del año 80, ¿ya? Existe un hilo conductor, hay una filosofía definida, ¿ya? Y esa permea desde el artículo 1 hasta el último artículo de la Carta Fundamental. O sea, toda la Carta Fundamental está diseñada para que sus instituciones calcen perfectamente, ¿ya? Entonces, el problema que nosotros podemos tener, ¿no es cierto?, el problema que nosotros podemos tener es que vamos a tener a 155 personas, ya no 10, ¿no es cierto? 155 personas discutiendo, ¿no es cierto?, de cara a la ciudadanía estos temas y hay que tener mucho cuidado con que no se pierda ese hilo conductor, que haya una cierta continuidad, ¿no es cierto?, una cierta coherencia entre el artículo primero de la Carta Fundamental y el artículo último. Por ejemplo, yo soy muy partidario de que el artículo primero se introduzca una cláusula de Estado social, ¿ya? Chile se constituye como un Estado social y democrático de derecho, ¿ya? Pero no sacamos nada por introducir esa cláusula ahí si es que el articulado posterior no es coherente con ese mandato en objetivo que el constituyente originario establece, ¿ya? Entonces, son aspectos que vamos a tener que tener mucho cuidado. Perfecto, Alfonso. Y yo creo que vale la pena detenerse un poco más en el funcionamiento y en las instituciones, porque claramente al final lo que viene a ser el Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución, como grandilocuentemente lo llamaron, es introducir una institución que a día de hoy es ajena al funcionamiento institucional chileno. En definitiva, la Convención Constitucional no estaba en ninguna parte hasta que se produce el estallido social y posteriormente se da cuenta de una situación insostenible que hace decir en definitiva a los representantes elegidos por la ciudadanía, más allá de lo que podamos decir sobre su representatividad, oye, aquí hay que hacer un cambio y se comienza a diseñar todo el entramado para poder llevar a cabo esta primero consulta a la ciudadanía de si se quiere una nueva constitución y posteriormente el órgano redactor. Y la pregunta está precisamente en ese órgano redactor, porque mientras funcione esta convención constitucional, van a seguir también, como bien decía Alfonso, en funcionamiento otras instituciones ya establecidas por la Constitución de 1980. En particular, queremos hablar aquí del Congreso Nacional, porque muchas veces se ha dicho, oye, pero este es un problema, vamos a tener dos congresos paralelos al mismo tiempo, vamos a tener que esperar tal vez para hacer reformas legales en materias sociales. Entonces, la primera pregunta evidentemente es si esto es real y en segundo lugar, cómo lograr delimitar las funciones de ambos órganos. Ya, mira, vamos por partes. Lo que pasa es que en el plebiscito del 25 hay una segunda pregunta que tiene que ver con el órgano. ¿Convención mixta o convención constitucional? ¿Son iguales, son parecidas? ¿Cuáles son las diferencias? Esto ya tendría que ser muy conocido por la ciudadanía, pero brevemente, una convención mixta formada la mitad por parlamentarios elegidos por ellos mismos, ¿no es cierto? Y
por ciudadanos, ¿no es cierto?, elegidos por todos nosotros, mientras que la Convención Constitucional va a estar formada solo por ciudadanos elegidos por el pueblo, ¿no es cierto?, por el pueblo soberano. La alternativa de la convención mixta es una muy mala alternativa. Ya creo yo que hay que ser claro ahí, y esto estoy analizándolo no tanto desde un punto de vista político, sino que puramente jurídico. Comencemos. Mire, primero, es una alternativa que va a implicar una seria confusión entre la función legislativa y la función constituyente. Es decir, las mismas personas que van a estar dictando leyes van a estar además discutiendo el texto de la nueva Carta Fundamental. Segundo, va a generar incentivos cruzados, ¿no es cierto? Porque pensemos lo siguiente, supongamos que se está discutiendo el hecho de pasar de un sistema bicameral a unicameral. Supongamos que se esté discutiendo cuánto va a ganar un parlamentario. Supongamos que se esté discutiendo cuántos periodos va a poder durar en su cargo, si se va a poder reelegir. Bueno, ¿qué incentivo, ¿no es cierto?, un parlamentario actualmente vigente va a tener para votar, por ejemplo, a favor de un congreso unicameral para rebajarse la dieta o para votar en contra de la, o para votar a favor de la reelección? ¿Ya? Ninguno. ¿Ya? Sí. Ninguno. ¿Ya? Entonces, ahí se va a producir el llamado problema de los incumbentes. ¿Ya? Por otro lado, ¿no es cierto?, hay una seria disparidad en cuanto a la dieta, ¿ya? Sí. En la convención mixta, el parlamentario, que es parlamentario, pero a la vez convencional, va a seguir recibiendo su dieta como parlamentario y no como convencional, la cual es considerablemente inferior, ¿ya? Y hay otro problema que tiene que ver, y lo esbozaste tú, que va a ser un periodo en el cual va a ser un contrasentido que tengamos a un congreso funcionando a media máquina, porque eso es lo que va a ser en la práctica, ¿no es cierto? Un congreso funcionando a media máquina, ¿no es cierto?, en un periodo legislativo crítico, ¿ya? Claro. Vale decir, cuando vamos, o sea, en un periodo en el cual necesitemos que estén 100% concentrados, ¿cierto?, en seguir dictando leyes para que el país siga funcionando, bueno, nos vamos a dar el lujo entonces de tener un congreso funcionando a media máquina. O sea, solo desde un punto de vista estrictamente institucional, jurídico, creo que es una alternativa muy mala. Y eso sin agregar además circunstancias que tienen que ver, por ejemplo, con la paridad, ¿ya? Una de las grandes ventajas a nivel internacional, ¿no es cierto?, de la segunda alternativa, es que va a ser una convención paritaria, ¿ya? Algo que es increíble y súper beneficioso y positivo, ¿ya? Aspecto que no está totalmente asegurado con la convención mixta, y algo similar pasa con los independientes, algo similar pasa con los escaños reservados a los pueblos indígenas, aspecto que aún se está discutiendo, ¿ya? Y además, ¿no es cierto?, o sea, como si esto no fuese suficiente, piénsenlo que la campaña del rechazo, ¿no es cierto?, introduce una cierta idea de desconfianza hacia los políticos, ¿ya? O sea, ¿cómo vamos a dejar que la Constitución sea redactada por los políticos, ¿no es cierto?, que en esta segunda alternativa van a estar los mismos de siempre? Vota convención mixta. Pero resulta que en la convención mixta van a estar los mismos políticos, ¿ya? Y peor todavía, porque son los mismos, ¿no es cierto?, que están actualmente en el Congreso, ¿ya? Entonces, ahí yo veo fácilmente 4 o 5 argumentos, para nada políticos, creo yo, sino que simplemente de la manera en cómo está diseñada la convención mixta, ¿ya? Entonces, si no queremos, ¿no es cierto?, caer en ese periodo, ¿no es cierto?, de empantamiento legislativo, ¿no es cierto?, parece ser mucho más preferible la convención constitucional, ¿ya? Porque va a impedir, ¿no es cierto?, de que todas esas circunstancias que tú mencionabas pueden producirse en la práctica, que seguramente se van a producir igual, ¿ya? Perfecto. Hoy podríamos conversar toda la noche, ¿verdad? Pero por lo menos hasta el 25 de octubre, yo creo. Una maratón. Hoy 26. ¿Ya? Ahí celebrando. Claro, no, yo no aseguro que vaya a estar en condiciones el 26. Hasta el 25 puede ser. Para continuar, sí. ¿Tenemos algunas preguntas del público. Nuestro amigo personal, Lizardo Leal, nos pregunta, no entiendo muy bien la pregunta, pero yo creo que puede ser planteada de dos formas. Dice, ¿y los tratados se pueden modificar después o mientras se realice el cambio?
Así que podríamos verlo si se puede modificar el contenido o si se puede modificar, no sé, la posición normativa respecto de la Constitución, tal vez, y la ley. Alfonso, si como quiera responder esa pregunta. Mira, varias cosas ahí súper interesantes, ¿ya? Lo que pasa es que, como ustedes saben, hay una discusión en nuestra doctrina y en nuestra jurisprudencia acerca del valor normativo, de la jerarquía normativa de los tratados internacionales sobre derechos humanos, ¿ya? En general, sobre los tratados. Y hay varias posiciones. Tienen el mismo valor que una ley, un rango superior a la ley, pero inferior a la Carta Fundamental, el mismo rango que la Carta Fundamental, o incluso superior a la Carta Fundamental. 4 alternativas. Bueno, tenemos una oportunidad aquí, ¿no es cierto?, de zanjar esta discusión. Claro. Y decir, los tratados internacionales sobre derechos humanos tienen la misma jerarquía que la Constitución. Y nos ahorramos todo el problema, ¿ya? Otro tema, ¿no es cierto?, que tiene que ver con que si Chile puede unilateralmente modificar el texto de un tratado. No, ¿ya? Lo único que Chile podría hacer es denunciar un tratado y salirse de ese tratado, para lo cual existe un procedimiento que está regido en el derecho internacional, ¿no es cierto? Pero sería muy raro que Chile se salga de tratados de los cuales prácticamente todos los países del mundo han ratificado, ¿ya? Pero yo me quedaría con el siguiente punto, que ojalá que en esta discusión pueda resolverse esa vieja discusión doctrinaria acerca de cuál es la jerarquía de los tratados internacionales, al menos sobre derechos humanos, dentro de nuestra legislación. ¿Cuántas memorias de prueba se van a dejar de hacer cuando se resuelva esa discusión, no? Y ahí podríamos preguntar al tío, ¿se puede Chile salir de la ONU? Ya que tanto... La gran pregunta. La gran pregunta, ¿no? Los países serios están saliendo de la ONU. ¿Podría o no hacerlo, Alfonso? No, claro, o sea, desde un punto de vista de ficción, sí. O sea, uno siempre puede pensar en procesos extraños, ¿no es cierto? Pero no, o sea, la vida real, concreta, no, ¿no es cierto? No. Hay muchas razones más normativas, jurídicas, pero desde un punto de vista práctico, creo que insistir en ese punto es una pérdida de tiempo. Ya. Me encanta esa respuesta. Una ficción de muchas mentes iluminadas y tal vez muchas noches de estupefacientes. Pero vamos con la segunda pregunta, ya que yo pedí expresamente hacerla porque a mí esta pregunta me gusta mucho. Nuestra querida Flo, también amiga personal de acá del programa, primero agradece el espacio y inmediatamente pregunta, profesor Alfonso, ¿qué opina usted del argumento sobre que no cualquier persona puede ser constituyente? ¿De verdad se requieren conocimientos técnicos específicos para ser constituyente? Ya, mira, es una excelente pregunta. Yo generalmente aquí hablo de 3 élites, ¿ya?, que probablemente estén interesadas en capturar el proceso. Primero, la élite económica, ¿no es cierto? La élite política, pero la élite académica también, ¿ya? Entonces, aquí hay 3 grupos con posturas políticas distintas al interior, etcétera, pero en que los 3 van a intentar capturar desde un punto de vista político el proceso, ¿ya? Aquí yo no estoy haciendo un juicio de valor. Sin embargo, yo veo con cierto escepticismo que vaya a ocurrir ese proceso, porque al menos de un punto de vista teórico esto no va a pasar, ¿no es cierto? Porque esto va a terminar siendo una discusión de élites, ¿no es cierto? De la élite académica, política, económica, ¿no es cierto? Pero lo ideal es que quienes sean miembros de esa convención, si me preguntan a mí, ojalá que fuesen ciudadanos lo más cercanos a la realidad concreta de Chile, ¿no es cierto? Dirigentes sociales, ¿no es cierto? Yo conozco gente de las más variadas tendencias políticas, aquí no estoy hablando de gente de izquierda o de derecha, gente de todos lados, que es muy valiosa, ¿cierto?, que tiene mucha experiencia, que podría aportar mucho, pero que no tiene ninguna posibilidad de ser convencional, ¿ya? Como sí lo tiene el político conocido o quien tiene los recursos económicos para financiar candidatos para defender sus ideas, o la élite académica también, que seguramente va a tener una participación importante, ¿ya? Son esos ciudadanos lo que a mí me gustaría ver en la convención, ¿ya? Por supuesto,
los políticos, académicos, etcétera, pueden jugar un rol de segundo plano, ¿ya? O deberían jugar un rol de segundo plano como en asesor, especialista, etcétera, pero la discusión tendría que ser, ojalá, llevada a cabo por los ciudadanos que realmente conocen la realidad concreta. Pero eso, política ficción, ¿ya? Porque en realidad el proceso está diseñado de una cierta forma, ¿no es cierto?, para que los partidos políticos tengan un rol importante. Algo que tampoco me parece totalmente negativo, ¿ya? ¿Por qué? Porque lo que pasa es que los partidos políticos, ¿cierto?, en una democracia están desprestigiados, eso se los pregunto a ustedes, me van a decir que sí, probablemente, y si los preguntamos a cualquier persona en la calle nos van a decir que sí, ¿ya? Va a ser muy raro que encontremos a alguien que confíe en los partidos políticos, pero lamentablemente, ¿no es cierto?, los partidos políticos juegan un rol central que no se puede borrar en una democracia, ¿ya? Porque la función de los partidos políticos es articular un proyecto colectivo para ganarse el voto de los ciudadanos y poder concretar ese proyecto político en la práctica, ¿ya? Si uno lo compara, por ejemplo, con el independiente que corre con colores propios, este está en una peor posición desde el punto de vista de la representación política, porque tiene menos posibilidades para articular su programa como un proyecto político, ¿ya? Eso para empezar. Segundo, ¿no es cierto? Para responder ya directamente a la pregunta, yo creo que sí. O sea, cualquier persona en principio podría ser constituyente, ¿no es cierto? Porque aquí ya pasamos etapas de democracia censitaria, ¿no es cierto? Donde se elegían o se exigía una renta mínima para poder votar, ¿ya? Eh, hay cierto piso mínimo, por supuesto, básico, pero en principio lo podría ser cualquiera y para duda o consulta van a tener los asesores o las comisiones técnicas respectivas, ¿ya? Tenemos una tercera y última pregunta, esta es un poquito más técnica, ¿sí? La Vicky, también amiga personal de nosotros, nos pregunta, ¿por qué se plantea una doble votación de 2/3 en cada materia y al final, dando como justificación la coherencia del texto? ¿No sería una especie de amenaza de veto? Mira, súper interesante. Sí, mira, varias cosas acá, ¿ya? Son bastante interesantes desde el punto de vista interpretativo, ¿ya? De un punto de vista teórico, interpretación, pero también interesante desde el punto de vista político, ¿ya? ¿Por qué? Porque lo que pasa es que la reforma establece el quórum de 2/3 para la aprobación de las normas. Utilizo una expresión así, las normas, ¿ya? Por 2/3. Pero nada dice acerca de la aprobación del texto final, ¿ya? Nada dice acerca de la aprobación del texto final. Como en derecho público, solo se puede hacer lo que expresamente está permitido. Eso significa que el quórum por defecto es mayoría simple para la aprobación del quórum final. Insistir en un quórum de 2/3 implicaría ir con este principio básico del derecho público e implicaría ir en contra incluso de la propia historia de la reforma, donde se rechazó esta posibilidad, ¿ya? O sea, eso para partir. Para continuar, la idea de insistir en un quórum de 2/3 para la aprobación del texto final tiene un componente político claro, ¿ya? Porque lo que pasa es que lo que se queda ahí es darle un poder de veto a la minoría para echar por tierra todo el trabajo que la convención lleve a cabo durante estos meses que esté en funcionamiento. O sea, yo espero, ¿no es cierto?, que no prospere esta idea. Y si me dan un minuto, ¿no es cierto?, hay otro aspecto que yo creo que resulta súper importante, que se ha discutido poco, pero que tiene que ver con el reglamento de la convención. ¿Ya? Saben de que Claro. la convención se va a tener que dar su reglamento propio, pero hay un problema. Como se comentaba en Twitter en la mañana, si uno revisa, por ejemplo, la Asamblea Boliviana, la Constituyente Boliviana, de los 14 meses que funcionó, ojo, de los 14 meses que funcionó aproximadamente, 7 meses ya se dedicaron a discutir el reglamento interno. Con ¿Qué les parece? protesta y todo de por medio. ¿Ya? Claro, de los 14 meses, 7 meses
dedicaron a eso. Entonces, ojalá que no estemos, ¿no es cierto?, 4 o 6 meses discutiendo el reglamento interno de la convención, que a todo esto, ¿no es cierto?, va a tocar muchos aspectos importantes, ¿ya? O sea, aspectos que tienen que ver, por ejemplo, con la manera como va a sesionar, dónde va a sesionar. Otro aspecto que va a resultar crucial, que ha salido poco acá en opinión pública, que tiene que ver con los quórum que se va a exigir para la aprobación de los artículos en las comisiones, ¿ya? Porque como esto va a ser una asamblea formada por 155 miembros, ¿no es cierto? Sí o sí se van a tener que conformar comisiones especiales, comisión de Hacienda, Constitución, Educación, etcétera, ¿ya? Y en cada una va a estar formada por un cierto número de convencionales, ¿cierto? Y esos convencionales van a discutir van a discutir esa propuesta de artículo en la comisión especial y van a tener que aprobar un artículo para llevarlo después a discusión de, entre comillas, la sala, ¿ya? Un poquito algo similar a lo que pasa con la discusión de la ley. Bueno, ¿cuál es el quórum que se va a exigir, ¿no es cierto?, en esa comisión especial para aprobar ese artículo? Eso no está normado por la reforma y es un aspecto que se va a tener que discutir o sea, que lo va a tener que discutir la propia convención. ¿Ya? Entonces, la propia convención es la que va a tener que discutir cuáles son los quórum para aprobar los artículos en estas comisiones especiales. Suena un poco enredado, ¿no es cierto? Pero ustedes se dan cuenta que va a ser un aspecto probablemente clave del proceso. Así es. Y sería importante también que las candidaturas a constituyentes expliciten a lo mejor ciertas preferencias en torno a lo que van a querer respecto a este reglamento, probablemente también. Mira, sea parte de la diferencia entre las cosas. Mira, en eso que tú dices, creo que no lo habíamos conversado, pero resulta crucial. Súper breve. Nosotros en abril vamos a tener la elección de convencionales y esa va a ser la elección, la gran elección de estas tres. ¿Ya? Ahí se va a jugar buena parte el contenido y el éxito del proceso. ¿Ya? Yo esperaría, ¿no es cierto? Yo esperaría que los convencionales pudiesen, o sea, pudiésemos conocer sus propuestas, pero no estos eslóganes generales, sino que sus opiniones con respecto a puntos específicos. Por ejemplo, ¿qué es lo que plantean con respecto a la propiedad sobre los recursos hídricos? ¿Ya? O sea, un aspecto en nuestro país que resulta crucial y yo como ciudadano quiero conocer qué es lo que va a ofrecer o cuál es la idea que va a defender en la convención con respecto a la propiedad sobre los recursos hídricos. ¿Ya? O sea, para mí es un aspecto crucial. Otro aspecto importante tiene que ver con el sistema político que nosotros mencionamos. O sea, a mí me interesa saber, ¿ya? Quizá uno porque tiene una formación jurídica, pero también tenemos un deber de explicar esto a la ciudadanía, que los ciudadanos se fijen bien en qué es lo que propone el convencional con respecto al sistema político, ¿ya? ¿Quiere mantener el sistema presidencial o un sistema semipresidencial? Como yo les decía, eso resulta clave para la vigencia efectiva de los derechos. Por lo tanto, para la elección de los convencionales vamos a tener que tener mucho ojo con respecto a quién estamos eligiendo, porque esta no va a ser una elección legislativa cualquiera, vale decir, el texto que se acuerde en la Carta Fundamental aspira a regir durante muchas décadas, ¿no es cierto? Y ya no va a ser tan fácil cambiarlo después, como con una ley simple o común. Así que vamos a tener que tener mucho ojo. Perfecto. Pasamos entonces a la última sección del programa antes de las despedidas y palabras finales de la idea siempre hacer algo al final un poco más distendido y más breve también en términos de la rapidez de la respuesta y pregunta. Y en esta oportunidad, como el tema era justamente de esto de derribar los mitos respecto del proceso constituyente, hacer no sé cómo llamarlo, un fast check, una revisión rápida de ciertos mitos, verdades, comentarios que andan sobre todo en las redes sociales. Íbamos a presentarlo en pantalla, pero después dijeron no, que aparecen los nombres de la gente, entonces vamos a leer nomás algunos enunciados. Sí, no queremos echar al agua a Sergio Melni. Claro, yo creo que hay que romper ese mito de casa de herrero, cuchillo de palo, porque yo sí estoy muy preocupado por mi responsabilidad civil en todos estos temas. No estoy ni ahí con ser un abogado demandado. Gracias. Y penal incluso. Por supuesto. Así que omitimos nombres. 5 afirmaciones breves de las redes sociales y vamos a decir, bueno, esto es... Algunas ya se han respondido, ya la hemos discutido rápidamente, pero yo creo que es interesante revisarlas, solo ver si es falso, es media verdad, está sujeto a interpretación,
Vamos con eso. Primera afirmación, en una línea, un tuit. Si gana el apruebo y hay nueva constitución, tendrás menos libertad. Corta. Vota y hay un llamado a una opción. ¿Hay menos libertad porque hay una nueva constitución? ¿Derechamente sí o no? ¿O eso es anticipar resultados que ni siquiera hemos visto? Bueno, como nosotros decimos en el derecho, hay que distinguir, ¿ya? ¿O no? Pero la respuesta fácil no, la respuesta rápida no, ¿no es cierto? Porque hay un conjunto de tratados, ¿ya? No ocupa que sea majadero, pero hay un conjunto de, este que existir hasta la sociedad. Hay un conjunto de tratados, ¿no es cierto?, que nos reconocen ciertos derechos básicos que la Constitución no va a poder eliminar, ¿ya? Otro aspecto que vamos a poder discutir, que es distinto, ¿no es cierto?, es cuál es el contenido, cuál es el alcance de los derechos fundamentales, que eso es distinto, ¿ya? Que eso es distinto. Perfecto. Vamos con la segunda, tampoco vamos a decir quién la dijo, no vamos a decir tampoco qué ministro de Pinochet fue, pero ahí está y le gusta mucho el Twitter, y señala lo siguiente. Atria redactó, me imagino que se refiere al profesor Fernando Atria, una constitución para Bachelet, que sería la propuesta de Guillermo. La derrota los desencajó, el camino fue la violencia, quieren insistir con esa constitución y lo están logrando. Yo esto lo he escuchado en otras partes, ¿hay un proyecto o algo preescrito y que tiene que ver un poco con esta relación de este proceso constituyente que no fue, digamos, o que queda a medio terminar el gobierno anterior, en relación a este? Y eso quizás es importante aclararlo respecto de si hay un vínculo de contenidos o formal en torno a esos dos procesos también. Aquí, digamos, formulado de manera un poco, no sé cómo llamarlo. Sí, mira, ¿qué pasa? Es que mira, yo tengo una cosa con la fake news que sé por dónde partir porque muchas son tan absurdas, ¿ya? Pero, claro. pero y espera la que viene al final, esa es la mejor. Pero mira, ¿qué pasa? Que hay un proyecto de Carta Fundamental de la expresidenta, pero un proyecto público que tiene su origen en una serie de cabildos, ¿no es cierto? Que fue un proceso criticado, tenía sus aspectos negativos, positivos, pero fue un proceso que se llevó a cabo, ¿no es cierto? En el cual, esto es mi opinión personal, creo que, y la expresión coloquial, me disculpan, pero nos farriamos una oportunidad de proceder al cambio de la Carta Fundamental de una manera mucho más tranquila que la que estamos llevando a cabo, ¿ya? Nos farreamos esa oportunidad, ¿ya? Se dijo hasta la saciedad, nueva constitución, pero tanto el interior del gobierno de la propia presidenta Bachelet, esto hay que ser honesto, ¿cierto? Tuvo poco apoyo, y en la oposición menos, ¿ya? Cuando llegó el actual presidente Piñera, el proyecto quedó guardadito ahí en un cajón, ¿ya? Entonces, hay un proyecto, pero que no hay un vínculo formal, ¿no es cierto?, con la nueva Carta Fundamental. Un tema distinto, ¿no es cierto?, pero esto es algo transparente, o sea, algo obvio. Un tema distinto es que ese proyecto, ¿no es cierto?, el articulado de ese proyecto puede servir como un insumo, ¿cierto? Incluso fue propuesto por un parlamentario del oficialismo. No, yo no recuerdo quién. O sea, que propuso que se utilizara como un insumo el proyecto de la presidenta Bachelet. Bueno, ese texto está ahí, si ustedes lo revisan, es un proyecto que en trazo grueso mantiene muchos elementos de continuidad con la Carta del año 80, introduce ciertos cambios en materia de derechos sociales, del TC, ¿no es cierto?, ciertas facultades para el Congreso, etcétera, pero un proyecto que a grandes rasgos mantiene, fíjense, o sea, era un proyecto que mantiene buena parte del articulado de la Carta actual, ¿ya? Y nos farreamos oportunidad, ¿no es cierto? Y vamos a discutir algo, ¿no es cierto? Que es un proceso muy lindo, participativo, pero que es un proceso que de todas maneras abre cierta incógnita también de cuál va a ser el contenido efectivo de esta nueva Carta Fundamental, ¿ya? Exacto. Yo creo, si bien, claro, comparto el tema de las fake news de repente, salvo a veces por reírse, pero hay algunas que tienen un dejo, es que yo creo que son las más peligrosas finalmente, las que tienen un dejo de realidad, o se vinculan con algo que finalmente pueden hacer que alguien las termine, digamos, creyendo así simplemente sin dar estas explicaciones que a veces igual son necesarias. Yo creo que con estos inventos tal vez la literatura es un camino más próspero que la política. Yo digo nomás. Bueno, realismo mágico. Claro. Y a la vez está sacada de una de las franjas que yo pensé que no iba ni a existir, que era la franja de la convención mixta. A mí me sorprendió realmente cuando la vi. Dije, ¿quién va a hacerle franja a la convención mixta? Existe.
Y está esta afirmación, y que también la vi en un tuit, y dice, la convención mixta es la más eficiente, porque es más barata que la constituyente. Vota convención mixta. Bueno, ahí ya leí el llamado a votar. ¿Qué vínculo puede tener respecto del proceso finalmente el costo en términos económicos? ¿Es realmente una diferencia que la ciudadanía puede estar atenta a las diferencias del proceso versus todos los problemas que nos puede acarrear en términos, digamos, prácticos que conversábamos antes? Mira, ¿qué pasa? Que el argumento económico probablemente debe ser el peor de todos los argumentos, porque en algo que la ciudadanía tiene que, o sea, algo que la gente tiene que pensar, ¿no es cierto? Hacer el ejercicio, la democracia, ¿no es cierto? Como forma de gobierno, como forma de vida o como ética incluso, es algo que hay que construir, ¿ya? Todos nosotros, ¿no es cierto? No, ustedes especialmente son un poco más jóvenes que yo, nacieron en democracia probablemente, ¿no es cierto? O en algo parecido a la democracia, y no hemos conocido otra forma, ¿ya? Yo nací el año 81 cuando la dictadura todavía estaba vigente, pero era pequeño, así que no recuerdo mucho, aunque sí tengo muy buenos recuerdos de la campaña de el sí y el no, ¿ya? Yo la atesoro ahí en el corazoncito, ¿ya? Pero no hemos conocido más que la democracia, pero cuando uno ha vivido toda su vida, tiende a no valorar y a no darse cuenta que mantener las instituciones democráticas cuestan dinero, y mucho dinero a los contribuyentes, ¿ya? No son gratis, ¿ya? Por lo tanto, ese argumento económico, si es que lo llevamos a su consecuencia última, bueno, significa que nos tenemos que ahorrar el Congreso también, ¿ya? O sea, si es tan caro el Congreso, eliminémoslo, dejemos a una persona vitalicia ahí, ¿no es cierto?, que nos gobierne y todo va a ser mucho más barato, ¿no es cierto? Bueno, el argumento económico es un mal argumento porque las democracias cuestan dinero. Ahora, si nosotros comparamos, ¿no es cierto?, en cuánto cuesta el actual Congreso con respecto de la convención, bueno, hay que pensarse de cuánto nos va a ahorrar tal vez la convención, ¿ya? O sea, cuántos problemas futuros también, o sea, si lo ponemos en términos puramente económicos. Así que yo creo que el argumento económico probablemente tiene que ver, o sea, es un mal argumento, especialmente si uno lo reconduce, ¿no es cierto?, a todo el gasto que utiliza el Estado, por ejemplo, en ciertas partidas públicas como defensa, que uno como ciudadano tiene que reconocer que contar con Fuerza Armada es una realidad que hay que tener, evidentemente, pero no se cuestiona si se justifica tanto gasto para la Fuerza Armada en circunstancias que esas partidas podrían entregarse a otras necesidades que son mucho más urgentes, ¿ya? Entonces, si realmente nos tomamos en serio el argumento económico, partamos por lo que hay hoy en día. Perfecto. Yo no quiero La ser última- chaquetero, pero si nos tomamos del argumento económico, igual podríamos decir que una cámara sale más barata que dos. Claro. ¿Ya? Además, Podríamos decirlo. Pero hay otro argumento, ahí no demonicemos la discusión de la unicameralidad que yo por lo menos no solo le conozco. la última, esa la pidió Pablo. Ya, La la lee última. Pablo. Sí, Sí. yo la voy a Lee leer, Pablo. sí, porque Ya, tengo Pablo, que no cumplir con arrastre ciertos estigmas sociales y no quería darle esta satisfacción a Rodrigo. Dice lo siguiente, me parece que es un Twitter ya, pero viene con una foto bastante decidora de su contenido. En Cuba no hay Coca-Cola, en Venezuela tampoco, y ahora en Argentina empieza su retirada por una buena piscola. Otra razón para votar 2 puntos, censura. Yo creo que no sé qué clase de argumento no sé. Uno muy convincente por lo demás. Mira, Hoy día es mira, lunes ya, yo no pienso en piscola los lunes, así que tal vez no me convence. mira, No nos convences a nosotros de que ese argumento no te convence. mira, esta circunstancia claramente es una tontería, ¿no es cierto? Pero encierra algo que quizás sirve para encerrar, que, un poco, que es un poco más serio, que tiene que ver con el miedo, ¿no es cierto?, que se ha instalado en parte de la ciudadanía, en algunos sectores, con respecto al proceso y que nos terminemos transformando en una nueva Venezuela o en una nueva Cuba, ¿ya? Entonces, yo creo que parte por ahí. Ahora, con respecto a eso, y de forma súper breve, cuando uno revisa los procesos en el derecho comparado, el caso de Ecuador, Venezuela, Bolivia, etcétera, particularmente los casos de Ecuador y Venezuela, no tienen nada, pero nada que ver
con el momento político, social en el cual nosotros nos encontramos, ¿ya? ¿Estamos en una crisis? Sí. ¿En una crisis grande? Sí. Pero la situación en la cual estaba Venezuela cuando llega Chávez, ¿no es cierto? El desprestigio de la clase política, la inexistencia prácticamente de un Estado de derecho en forma, ¿cierto? Algo similar en Ecuador, explican, por ejemplo, ¿no es cierto?, las dinámicas que llevaron y que marcaron esos procesos. Para resumir de forma súper breve, porque estamos, me parece que en el tiempo, el proceso ecuatoriano, por ejemplo, se pudo llevar a cabo porque se destituyeron, creo que 57 diputados que se opusieron a la reforma del presidente Correa, ¿no es cierto? O sea, se destituyeron diputados para poder llevar a cabo el proceso, ¿ya? O sea, imagínense cómo estaba la situación, ¿ya? En el caso venezolano, ¿no es cierto?, la asamblea terminó siendo controlada, creo que un 80% de los asambleístas eran del partido el expresidente Chávez, ¿no es cierto?, quien nombró además a 3 representantes indígenas, imagínense, o sea, el presidente, él nombró a 3, ¿ya? Entonces, aquí no tiene nada que ver la manera en cómo se ha llevado a cabo el proceso en Chile, que ha sido discutido por aspectos que yo considero positivos, ¿ya? Vale decir, que es un proceso institucional con límites claros, ¿no es cierto?, con mucho espacio para la discusión, eso van a hacer 2 años sumamente complejos, es decir, hay que hacerse la idea que va a ser así, ¿cierto?, pero que va a estar muy, muy lejos de la manera en cómo se llevó a cabo el proceso constituyente en Venezuela o en Ecuador. Perfecto. Quiero destacar la admirable capacidad que tiene el profesor de poder reconducir a una discusión seria estas imágenes que a muchos... Es que soy muy fome. Que otra cosa. No, por eso tiramos Es mi esto, mejor porque excelente. no corríamos Excelente. riesgo. No corríamos riesgo. Sí, excelente, excelente. Ya nos veremos el 26 tomando piscola nuevamente. Ya. Con Coca-Cola. Así que, con Coca-Cola, cero. Alfonso, te agradecemos infinitamente que hayas estado con nosotros al día de hoy. Sabemos que los académicos están todos sobrevendidos, invitadísimos a un montón de partes y para nosotros es un honor, la verdad, contar con tu presencia, tus explicaciones tan didácticas, además que justamente uno de los propósitos de Plaza Perú, ¿no?, aterrizar la discusión para que lo podamos entender entre todos, todas y todes. Así que gracias, muchísimas gracias. Ahí, si Muchas quieres, gracias a ustedes. dejamos unos segundos, si es que quieres hacer unas palabras de cierre, etcétera. Invitar a tus programas también. No sé, ningún caso son míos, sino que me toca coordinar un poquito, ¿ya? No, mira, simplemente con una reflexión súper breve, participen, ¿ya? Vayan a votar, ¿ya? Voten, voten, voten. Así como la propaganda esta, la de... Trabajo. Claro. Voten, voten, voten. Mire, yo siempre digo en clases, ¿ya? Gente murió, yo siempre me pongo un poco serio, gente murió para que nosotros pudiésemos tener el derecho al voto, y pasa que nos levantamos en la mañana ese día y nos da flojera, ¿ya? Ahora puede estar el COVID, etcétera, pero yo siempre recuerdo que gente murió, ¿no es cierto?, para que nosotros podamos votar, hombres y mujeres, ¿cierto? Por lo tanto, el proceso hay que tomárselo en serio porque va a marcar el destino de la República de las próximas décadas, ¿ya? Y nuestra participación no es solo una obligación jurídica, sino que es una obligación moral y también política, ¿ya? Así que levantémonos ese día a votar y cumplamos con nuestro deber ciudadano. Simplemente eso. Mira, este llamado a 31 años, sí. a 31 años del plebiscito del sí y el no, justo hoy día se conmemora, así que... 32 años. 32, eso, la matemática nunca ha sido lo mismo. La historia bíblica. Todos estamos en la misma. Sí. Un abrazo a todos, muchas gracias por su participación. Les pedimos disculpas a aquellos que nos hicieron preguntas y que no pudimos responder. Las dejamos guardaditas para un próximo programa, el próximo lunes. Saludos a nuestro amigo Lizardo
Este programa lo dedicamos a él. Y es. Y eso, nos vemos el próximo lunes en Plaza Nos Perú. vemos el próximo lunes. Muchas gracias por tanto. Gracias. Un abrazo a todos. Chao, chao. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao, chao.